Y ese tipo de arquitectura, que es como una arquitectura como muy esencial, que prácticamente no altera para nada el terreno ni la montaña, sino que simplemente se posaba, muchas veces está como elevado y es como con materiales ligeros, que en algunos casos incluso medio prefabricados y demás, esa arquitectura siempre me ha resultado como muy potente, ¿no? Y además como la vinculo a esa cuestión emocional de esa vivencia de la montaña, siempre era como el referente así más directo que tenía. Como veis, estamos en el fondo de un valle, la parroquia está más arriba y estamos en la casa y el estudio de Irene Grau. Las primeras intervenciones que yo hago en este terreno tienen que ver con plantar árboles a nivel de ir también construyendo, antes de construir a nivel de arquitectura, sino construir el paisaje también con árboles que he ido plantando. La elección, digamos, de los árboles tiene que ver con los árboles que encontramos en el entorno, buscando un poco esa continuidad, que no hubiera una ruptura grande con el entorno del bosque y demás. Y luego, bueno, recuperando un muro de piedra seca que hay en uno de los lindes, uno de los laterales de la finca. Y bueno, este tipo de cuestiones también acompañar, ya una vez se empieza a construir, también ir habitando el proceso de la obra, porque yo desde el minuto 1 he ido, entre comillas, acampando este lugar y empezando a vivirlo. Como veis, en realidad las dos piezas son iguales, tanto en geometría como en forma, solo hay algunas variaciones en las ventanas y en las aberturas y, como veis, sobre todo en la orientación y en la posición. Entonces, trabajando con esas dos piezas iguales, lo que nos pareció interesante fue simplemente cómo, orientándolas un poco distinto para aprovechar distintas vistas y distintas exposiciones, y por simplemente la pendiente y la topografía del terreno, al situarse en dos posiciones muy cercanas pero distintas, se producía una diferencia de altura bastante grande y en realidad pues una configuración y unas relaciones entre las dos piezas bastante distintas. Nos pareció como una manera como muy efectiva de generar diversidad, generar diferencias, generar distintas relaciones con el entorno, en realidad controlando un número de elementos muy limitado. En la cuestión también de vivir y trabajar en el mismo espacio, podría tener como, en un espacio muy próximo, podría tener como esta sensación igual de que no acabas de salir de este lugar, ¿no? Entonces sí que nos interesaba que estuviera espacialmente diferenciado, digamos que yo pues tuviese que salir al exterior de un espacio al otro, y tienes como simplemente con eso ya tienes esa sensación de cambio, pero luego además a nivel de materialidad la casa por dentro es toda de madera y genera una sensación absolutamente diferente a la que sucede en el estudio, que es todo blanco, es mucho más abstracto, y es un poco las sensaciones que puedo tener en un espacio y en el otro son muy diversas. En la casa es mucho más tranquilo, más relajado, más de reflexión, y en el estudio es algo más atento, también de concentración. Las decisiones materiales del proyecto, a la vez que forman parte de las necesidades del contexto directo, también es la responsabilidad de Irene a la hora de ejecutar una vivienda nueva. Entonces tendría que ser algo que su impacto ecológico fuese reducido. Por tanto, esos materiales utilizados son materiales que siempre están decididos a conciencia por su impacto ecológico. Y aparte es como ella también hizo ese esfuerzo diciendo, bueno, pues este material puede ser más caro que un material que escogería más normal, pero esa conciencia sobre que estaba construyendo una vivienda nueva y en el sitio donde estaba construyéndola le hacía escoger este tipo de materiales. Y luego también a nivel de comportamiento y luego cómo envejecen, cómo a lo largo del paso del tiempo y demás van respirando esos materiales, ¿no? Me interesaba también que estuvieran vivos, igual que lo están las plantas, igual que lo está el entorno. En ambas piezas es una cimentación a través de pilotis profundos, como muy ligeros, metálicos, porque necesitábamos llegar al estrato resistente y necesitábamos una longitud muy grande. Y a la vez, después, sobre esos pilotes teníamos que utilizar materiales ligeros para que no sobredimensionar esa cimentación tampoco. Entonces, surge un poco de la necesidad del entorno directo,
los materiales a utilizar, que la madera está básicamente, la casa está construida en CLT, toda la estructura es CLT y después está recubierta también con corcho, y las cubiertas es una cubierta ligera con zinc. Y luego también creo que es interesante pensar cómo en realidad esa conciencia iba arrastrada también con... o sea, se vinculaba además a una conciencia sobre una serie de decisiones respecto a la dimensión de las piezas, por ejemplo, que no se podían eludir. Es decir, si construíamos con este tipo de sistemas, ¿no? Con la madera, con los paneles de madera, con el corcho de manera tan ligera y demás, pues eso iba también vinculado a una construcción de unas piezas bastante pequeñas, ¿no? O de espacios, digamos, domésticos no demasiado convencionales, ¿no? Entonces, todo ese pensamiento, digamos, entenderlo todo como parte del mismo proyecto, en realidad solo ha sido posible gracias a su manera de aproximarse a esta obra. No solo parte de la iniciativa de Irene, sino desde luego de su impulso y de su Criterio. decisión y voluntad por hacer una arquitectura muy vinculada a este territorio concreto, pero digamos desde una perspectiva más amplia, con un impacto bastante bajo sobre un territorio que se entiende más amplio, más expandido, ¿no? Se ha desarrollado como una conversación muy ininterrumpida en todas las fases de lo que es esta obra, que desde la adquisición de la parcela, digamos, la ocupación de la misma, tratar de dibujar cómo se podía ocupar o dónde se debían situar las construcciones, a la resolución de los detalles más concretos, ¿no? Siempre hacemos una comparativa un poco tonta, pero que es divertida, que es que la conversación que tenemos de WhatsApp con ella tiene más palabras que mi tesis doctoral, concretamente. O sea, es bastante más extensa que una tesis doctoral y en realidad, vamos, yo creo que el proyecto solo se explica también por ese proceso y en realidad por entender esta obra como un proceso que no se termina, ¿no? Sino que va acompañando en realidad la transformación de este lugar y que está súper ligado en realidad a la manera que ella tiene de vivirlo.